Buenos días, maestra y compañeros. El día de hoy les vamos a hablar acerca del órgano del cerebro. Características. El encéfalo humano tiene un peso aproximado de 1.4 a 1.5 kilos y un volumen en torno a 1.130 centímetros cúbicos en mujeres y 1.260 centímetros cúbicos en hombres. El cerebro flota en el líquido cefalorraquídeo y está compuesto por más de 100 billones de células nerviosas, mayoritariamente células gliales y neuronas. Bueno, las partes y funciones del cerebro, aquí las dividimos en 5, que es el tallo encefálico, el cerebelo, cerebro, hemisferios y lóbulos. El tallo encefálico se encuentra en la base del cerebro, controla funciones vitales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración y la presión arterial, además de que conecta el cerebro con el resto del cuerpo por medio de la médula espinal. El tallo encefálico se divide en el bulbo raquídeo, protuberancia y mencéfalo. Y pues ahí está el dibujo que yo realicé. Lo realicé con colores pastel. Y el cerebelo se encarga de mantener el equilibrio, la postura y está implicado en el movimiento de todo el cuerpo. Se encarga de que los movimientos sean realizados de manera coordinada y precisa. El cerebro está relacionado con los sentidos, las emociones, los recuerdos y reacciones. En pocas palabras, es el jefe de nuestro cuerpo, se encarga de recibir, de procesar y responder a los distintos estímulos. Por ejemplo, al apoyar la mano en una superficie caliente, el cerebro recibe una señal de que la temperatura es demasiado elevada, entonces responde enviando una orden a los músculos para retirar la mano de inmediato. Y bueno, ese dibujo fue realizado por mi compañera Alexa. Y los hemisferios, los hemisferios se dividen en dos, que es el izquierdo y el derecho. La parte derecha se encuentra relacionada con la expresión no verbal, por ejemplo, la intuición, el reconocimiento de caras, de voces, de melodías, entre otras cosas más. En este hemisferio, pues los pensamientos y recuerdos se manifiestan a través de imágenes. El hemisferio izquierdo, si se ve perjudicado este hemisferio, la persona se encontrará con dificultades para hablar y escribir. Asimismo, tendría problemas para expresarse y comprender el lenguaje. Las funciones de este hemisferio son la capacidad de análisis, razonamientos lógicos, resolución de problemas, entre otras más. Hoy en día se considera que ambos hemisferios pues trabajan en conjunto, de manera que muchas de las funciones que nosotros realizamos las realizan estos dos en conjunto. Ambos hemisferios pues están conectados a través de una estructura denominada cuerpo calloso. El hemisferio izquierdo, perdón, el hemisferio derecho está encargado de controlar el lado izquierdo del cuerpo, mientras que el hemisferio izquierdo controla la parte derecha del cuerpo. Y bueno, los dos hemisferios se dividen en cuatro lóbulos, que son los siguientes, que es el frontal, parietal, temporal y occipital. En el lóbulo frontal se procesa el pensamiento consciente, eh, por así decirlo, es donde se resuelven los problemas. En el parietal, este se encarga de la percepción de estímulos relacionados con el tacto, la presión, la temperatura y el dolor. El temporal se encarga de la percepción y el reconocimiento de estímulos auditivos y relacionados a la memoria. Y por último, en el occipital se relaciona con los estímulos visuales. Y esa es otra de las obras que realizó mi compañera Alexa. Células del cerebro. El sistema nervioso consiste en células excitables nerviosas y sinapsis. Ah,
Estas neuronas conducen los impulsos desde los receptores sensoriales hasta la médula espinal y posteriormente al cerebro. Los astrocitos se nombran por su morfología en forma de estrella. Están en contacto con las dendritas de la neurona y poseen ramificaciones. Los oligodendrocitos dan apoyo estructural a la neurona y protegen los axones. Las células de la las células de la microglia se encuentran solo en el sistema nervioso central y actúan como las células del sistema inmune dentro de nuestro cerebro. Las células microgliales se activan en respuesta a la lesión cerebral, como situaciones de inflamación, neurodegeneración, toxicidad o procesos traumáticos. El cerebro es un órgano del sistema nervioso central y constituye la parte más voluminosa y conocida del encéfalo. Y bueno, respondiendo a una de las preguntas que nos puso la maestra, ¿cuánta información se puede almacenar en el cerebro? El cerebro humano tiene 1 billón de neuronas y cada una forma 1000 conexiones con otras, de manera que pueden trabajar en varias memorias al mismo tiempo. Midiendo la capacidad de nuestro cerebro, se podría decir que se tiene alrededor de 2,5 petabytes, que equivale a 1 millón de gigabytes. Y si lo comparamos, podríamos decir que equivale a 300 años en programas de televisión. El componente principal del cerebro es la corteza cerebral, una capa de tejido neuronal que recubre la superficie de los 2 hemisferios, y a la corteza se le reconocen 3 componentes principales: el arquicórtex, paleocórtex y el neocórtex. Un estudio del Instituto de Neurociencia Cognitiva de Londres dice que el cerebro continúa desarrollándose después de la infancia y la pubertad y que no está totalmente maduro hasta llegar a los 30 años e incluso también después de cumplir los 40. También el cerebro humano puede producir neuronas nuevas hasta pasados los 80 años en el hipocampo. ¿Cómo se llama el espacio entre 2 neuronas? La transmisión de los impulsos nerviosos entre 2 neuronas tiene lugar en la conexión entre ambas, llamada sinapsis. Y el cerebro se encoge ante la falta de vitamina D. Se realizó un estudio con distintos grupos y el grupo con deficiencia de vitamina D tenía una reducción pronunciada en las redes perineuronales en el hipocampo, la región crucial para la formación de la memoria. También hubo una reducción drástica en el número y la fuerza de las conexiones entre las neuronas en esa región. Otra de las preguntas era si solo usamos el 10% de nuestro cerebro. La respuesta es no, porque una simple acción como cerrar y abrir el puño de la mano requiere más de la 10ª parte del cerebro. Incluso cuando no estamos haciendo nada, pues el cerebro sigue funcionando y sigue teniendo sus funciones, como la respiración y el palpitar del corazón, o incluso también recordándonos los pendientes y las cosas que tenemos que hacer. Principales enfermedades del cerebro: enfermedades metabólicas que se deben a la carencia de fenilanina, traumatismos que son consecuencias de golpes, enfermedades neurodegenerativas, provocan un deterioro progresivo en el sistema nervioso y muerte neuronal, son irreversibles.
epilepsia. Se debe a un funcionamiento desequilibrado de los grupos neuronales y reaccionan de forma anómala a la estimulación. Enfermedades neoplásicas como tumores cerebrales. Es un crecimiento incontrolado y expansivo de los tejidos de alguna parte de nuestro organismo. Pueden ser benignos o malignos y pueden causar una gran variedad de síntomas en función del área afectada. Enfermedades producidas por una infección. La presencia de infecciones en el cerebro puede producir problemas en su funcionamiento debido a que el cerebro se inflama y se ve comprimido contra el cráneo. Los trastornos psiquiátricos y mentales se entiende que es un trastorno mental o psicológico y es una especie de disfunción psicológica que padece una persona y que está asociada con sentimientos de angustia y deterioro. Hay, hay varios tipos de estos trastornos. También se entiende este concepto como la disminución o el cese del funcionamiento de las habilidades cognitivas, emocionales o de comportamiento. Las más comunes pues son las que vemos aquí, que es el trastorno de ansiedad, depresión, trastornos de alimentación, fobias, esquizofrenia, bipolar, de personalidad y entre otras más. Y pues ya eso sería toda nuestra parte. Aquí están las referencias de donde sacamos la información. Y es todo por nuestra parte. Gracias por su atención.